Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Pues la Verdad. Hoy es viernes 5 de abril e iniciamos un episodio especial podcast para ustedes. De una vez nos vamos con esta muy buena canción. En algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir, y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer. No hay camino que llegue hasta aquí y luego pretenda salir con el fuego del atardecer. Arde la hierba. Y mientras dejamos acá de fondo esta muy buena canción En algún lugar de Duncan Du, iniciamos este episodio podcast especial el día de hoy con un muy buen invitado, un invitado especial que traemos para ustedes, amigos de Pues la Verdad. En este viernes, esta mañana de viernes, acá estamos, bueno, saludando a doña Diana María, que nos acompaña como es siempre habitual, cada vez que puede, en algún lugar de un gran país también estará ella. Doña María, bienvenida a este episodio podcast de Pues la Verdad. Muchas gracias, don Andrés. Siempre, cada vez que puedo, valga la Así aclaración, es. siempre desde algún lugar de un gran país. Hoy desde Colombia estamos en el eje cafetero ya desde hace un par de semanitas haciendo trabajo de campo, pero pues no me podía perder este especial matutino de hoy. Bienvenido al senador y buenos días también a Javi que nos acompaña hoy. Así es, el famoso Javier Ruiz, el contraguerreadón. Javier, ¿cómo me he leído? Bienvenido a este episodio podcast de Pues la Verdad. Bueno, buenos días Andrés, buenos días a doña Diana, buenos días al senador, muchas gracias y bueno, aquí para hablar de todo un poquito con nuestro invitado especial del día de hoy. Claro que sí, y bueno, me complace saludar al senador Juan Luis Castro, que nos acompaña el día de hoy, que también está en algún lugar de un gran país. Senador, bienvenido a este episodio podcast de Pues la Verdad y gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. No, hombre, muchas gracias a ti, Andrés, a Diana y a Javier por tenerme aquí en este programa. Pues la verdad, muy contento de compartir este espacio con ustedes. Y bueno, esta canción que escuchamos de fondo, la de algún lugar de Duncan Du, es una petición musical que nos hace el senador y aquí hacemos complacencias musicales también. Déjeme decirle que tiene muy buen gusto musical, senador. Muchas gracias, Andrés. Bueno, senador, empecemos de una vez con el tema, con todo de una vez ya con este programa de hoy en Pues la Verdad. Entonces, ¿quién es el senador Juan Luis Castro? ¿Qué nos puede contar sobre su actividad legislativa, cómo llegó al Senado, cómo se empezó a formar, cómo le picó el bichito de llegar a ser legislador? Senador, ¿Senador? creo que se quedó el silenciador puesto. No, senador. Bueno, mientras intentamos recuperar al senador, no sé por qué, el senador es médico cirujano, también es
psiquiatra, es magíster en salud pública y actualmente es senador por el Partido Verde. Y está manejando temas muy interesantes que lo queremos entrar a desarrollar, por ejemplo, como el tema de los impuestos a las bebidas azucaradas y demás. No sé si ya hemos recuperado al senador, creo que se nos ha caído la llamada, entonces vamos a pedir apoyo ahorita a don Álvaro, que nos está escuchando, para que lo pueda restablecer en la llamada. Pero bueno, doña María, don Javier, mientras recuperamos al senador, que casualmente se nos cayó al principio acá, excusas del Skype. El Skype. Sí, del Skype. Revisemos una cosita. Ustedes habían mirado de fondo el tema, que también el senador lo estaba manejando, y esa es una de las razones por las cuales ha querido acompañarnos el día de hoy, es el tema del plan de desarrollo. Vi que hizo un ejercicio súper interesante en redes, solicitando una búsqueda de micos y tesoros, al cual aportaron varias personas, y tiene un resumen muy interesante, creo que son 6 o 7 micos que encontraron y un tesoro, justamente dentro del 7 micos. Sí. Que encontraron dentro del Plan Nacional de Desarrollo, muy interesantes, y mientras se conecta el senador los voy a leer aquí para que la gente conozca qué es lo que ellos están debatiendo en este momento como oposición frente a este plan de desarrollo que planteó el gobierno. El primer mico, que me parece quizás el más preocupante, es el de las facultades extraordinarias para el gobierno. El segundo, que también es súper clave, es los 4 temas que se quedaron por fuera del plan nacional: paz, mujer, LGBTI y los grupos afros y étnicos del país. El tercer mico, el cobro para trabajadores informales, para las personas que están por contratos y trabajadores informales. Trabajadores dependientes o independientes contratistas, sí señor. El mico 4, facultades extraordinarias para modificar el sistema de participaciones, que eso implica pues obviamente una manipulación de recursos. El mico número 5, que son las vigencias futuras, ordinarias o excepcionales, es decir, una facultad para autorizar vigencias futuras, ordinarias, excepcionales, que en este momento no tiene. El mico 6, que ya se cayó, que es el de cubrir riesgos de fondos de pensiones. Y el mico 7, que es el del nuevo recaudo para salud, que ataca especialmente a la población más pobre y vulnerable, porque se refiere específicamente a los que están bajo régimen subsidiado, o lo que conocemos personas que tienen CISBEN. Encontraron un tesoro, que es el pago de servicios de salud para personas sin capacidad de pago. Estos se encuentran publicados en la página del senador y son los puntos principales en los que este equipo de trabajo se está enfocando para hacer oposición en los debates relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo. Muy interesante. Sí, ese tema, es que el Plan Nacional de Desarrollo siempre se estuvo moviendo mucho y era un tema delicado que se estaba manejando, además de la oposición que le han hecho los partidos de oposición y demás. Senador, lo recuperamos. No sé qué pasó tan raro, pero bueno, aquí estamos otra vez. Bueno, no se preocupe, que mientras llegaba, aquí estábamos hablando un poquitico del Plan Nacional de Desarrollo, pero antes de esto me gustaría repetirle la pregunta que le estaba haciendo al principio, senador, y es: ¿quién es el senador Juan Luis Castro? ¿Cómo llegó al Congreso? Y estábamos revisando en la biografía que tiene en Twitter y demás, que el senador antes que ser senador es médico. Entonces, ¿cómo un médico llega al Congreso? ¿Qué iniciativas tiene y cómo le picó el bichito de la política? Bueno, a ver, pues yo jamás pensé en meterme a hacer política. Esa era la última de las cosas que yo quería hacer en la vida, porque pues ustedes sabrán de pronto, no sé si ya se enteraron, que yo soy hijo de Piedad Córdoba. Sí, así es. Y pues las experiencias que nosotros tuvimos con mamá cuando estuvo en la política, antes y después, fueron muy distintas. Cuando mamá era abogada, que no estaba metida en política, nosotros vivíamos muy tranquilos,
vivíamos hasta lo más de bien en Medellín. Y cuando ya mi mamá empieza su carrera política, pues a nosotros nos empezó a cambiar la vida, más cuando se metió en esa cuestión del proceso de paz, a tratar pues de lograr que se hiciera el famoso acuerdo humanitario, que empezó con las liberaciones de secuestrados para que se llegara a la mesa pues de conversaciones que terminó en el proceso de paz. Pues los que no recuerdan, a raíz de esas liberaciones, el gobierno accedió a sentarse a hacer el diálogo y eso posteriormente llevó al proceso de paz actual. Y en ese proceso nosotros, pues como familia... Sí, senador. Bueno, otra vez lo estamos perdiendo. Se nos volvió a ir. No. Y es que el senador nos acompaña desde un gran país que no nos dijo, pero sí, desde los Estados Unidos, ¿no, don Andrés? Bueno, así es, sí, no, obviamente las conexiones a internet son un complique más cuando se hace por Skype, ya estas cositas, bueno, se nos salen de las manos, pero bueno, el senador decía algo muy importante y es que el linaje político que tiene, que es de Piedad Córdoba, ¿no, doña María? Entonces, uno pensaría, y esa ahorita se la vamos a hacer, esa pregunta cuando se vuelva a conectar, y es que el por qué está con los verdes cuando el legado de Piedad Córdoba siempre ha estado esa afinidad con el Partido Liberal, ¿no, don Javier? Pero él estuvo con los liberales. Mira que cuando le hacías la pregunta, yo tenía aquí anotada una pregunta muy similar. Él ha tenido unas transiciones muy interesantes en su vida y tú le enfocaste la pregunta en la primera. ¿Cómo pasa de ser un cirujano, de ser un médico psiquiatra infantil, a estudiar salud pública y de ahí salta a la política? Pero hay otra transición importante y es saltar del Partido Liberal al Partido Verde. Oiga, ¿y qué parte nos quedamos? Que esto se volvió a cortar. Ah, aquí está el senador con nosotros. No, senador, tranquilo, no se preocupe, que justo estábamos hablando de ese linaje político suyo que maneja el ser hijo de Piedad Córdoba y el salto que le representó, bueno, haber estado en la parte liberal y ahorita estar con el Partido Verde. Y que el senador decía que nunca iba a la política, pero nunca digas nunca. Ah, sí. Pero el caso fue que con todos esos problemas que nosotros tuvimos, por la actividad política de mamá, yo pues no había pensado jamás en meterme a hacer política. Y ya tenía una vida aquí en Estados Unidos bastante establecida, bastante pues avanzada desde el punto de vista profesional. Yo me había especializado, había entrado a hacer psiquiatría clínica en Mount Sinai, había ya gastado como 2 años en McGill, en Canadá, aprendiendo a hacer investigación cualitativa. Y posteriormente hice una maestría en una especialización clínica en psiquiatría de niños y me fui a trabajar de profesor en la Universidad de Arkansas. Estando allá en Arkansas en el 2011 me dio una especie de neuropatía, como un Guillain-Barré pero neurosensorial. No se me afectó tanto la parte motora y esa enfermedad, pues a mí, yo me acuerdo mucho que pues, estuve muy enfermo. Estamos aquí todavía. ¿Aló? Sí, aquí estamos. Ah, sí, qué bueno. Estaba muy enfermo y cuando me llevaron me hicieron una tomografía, una resonancia magnética. Uno lo meten en una máquina como 45 minutos a 1 hora. Y cuando estaba en esa máquina, pues yo hice como un repaso de toda la vida mía, de todo lo que había hecho, lo que no había hecho, lo que me faltaba por hacer. Pensaba mucho en Sebastián, el hijo mayor mío. Y ahí en esa máquina yo reflexionaba y yo decía, Dios mío, ¿será que yo ya me voy a morir? ¿Será que este es el final pues de la vida mía? Porque pues, yo estaba muy joven todavía estoy muy joven. Y pues uno a esa edad no piensa en la muerte, o sea, no concibe la muerte ni esas cosas. No la tiene y yo tan creo cercana. Que no, jamás. Yo creo que la ilusión más grande que manejamos los seres humanos es la ilusión de la vida eterna. Uno nunca cree que la muerte le va a llegar a uno. Entonces yo lo que creo que me pasó a mí fue que eso me cambió el chip, porque yo después de que salí de esa especie de esa enfermedad que me demoré bastante tiempo, empecé a pensar como en cosas más holísticas, como más de trascendentales y como cómo contribuir que el mundo sea mejor, cómo hacer que las cosas cambien o cómo dejar una huella pues de una u otra manera, porque pues la vida se acaba, la vida en cualquier momento se acaba.
y entre las posibilidades tenía irme a hacer un año hay gente que se va un año a la India a rezar Sí. por el mundo. Dije, no, pues me voy a rezar un año. Lo otro que tenía era irme un año a trabajar en África con Médicos Sin Fronteras. Y la otra posibilidad era hacer el Senado en Colombia. Entonces, a raíz de eso, pues miré las tres posibilidades y yo dije, no, pues la más fácil, y Colombia con todos los problemas que tiene, pues de pronto uno dedicándole un año a la política logra hacer algo. Entonces me fui para Colombia en el año 2013, a mediados del año 2013, a ver cómo estaban las cosas. Estuve un par de meses, me devolví y en octubre me fui del todo. Me fui del todo para Colombia. Pues del todo no, me fui a estar allá y a hacer campaña. Me lancé por el Partido Liberal y esa experiencia fue muy bacana y todo. Perdí, fue muy triste la derrota y me quedé un tiempo más yendo a Colombia y posteriormente pues yo dije, bueno, lo intenté, el universo, lo intenté, hice lo que pude, no se dio, me devuelvo para Estados Unidos a seguir trabajando y a estar pues en mis cosas. Entonces posteriormente me devolví, volví a empezar a trabajar y ya en el año 2017, finales del 2016, principios del 2017, empecé a pensar, bueno, ¿será que intentamos otra vez? Ya venían las elecciones del 2018. Entonces dije yo, bueno, pues vamos a ver qué hacemos, vamos a hablar otra vez con la familia, a ver que si lo podemos intentar. Y lo pensamos y esta vez lo hice, pero de una manera con mucha reserva. Lo que hice fue que pues, seguí trabajando en Estados Unidos y me empecé a ir 15 días para Colombia. Cada mes me iba 2 semanas a hacer campaña, a hablar con gente, a ver qué podía hacer. Y ya en febrero del 2018, el 5 de febrero, me fui del todo. Las elecciones eran el 11 de marzo, el 14 de marzo, no me acuerdo bien. Y me quedé en Colombia hasta las elecciones y bueno, y salimos electos. Entonces, pues ahí, pues así fue como la manera real en la que yo termino envuelto en política o electo en el Senado de la República. Las razones fueron esas. Yo creo que la enfermedad que a mí me dio me hizo cambiar mucho la manera como de ver la vida, de pensar las cosas, y eso me llevó como pues, no sé, a meterme en política. Si yo no me hubiera enfermado, yo no me hubiera metido a hacer política. Yo estoy seguro que no, por ninguna razón del mundo estaría en el Senado de la República, porque eso a mí me cambió, fue como la manera en cómo percibía el mundo, las cosas, lo que uno tenía que hacer como propósito en la vida, y eso fue lo que me llevó realmente a meterme a hacer política. Doña Diana María tenía por ahí una pregunta para el senador. Sí. Bueno, estaba analizando lo que decía el senador y contrastándolo un poco contra unos elementos de la cultura colombiana que a mí voy a decirlo con mucha franqueza, me desagradan. El no valorar la vida, el tema de no asumir las derrotas o los fracasos como experiencias de las cuales uno puede aprender, aunque esto suene un poco maturanesco. El colombiano no reconoce que se equivocó, le cuesta muchísimo entender el fracaso y aprender de él. Que nos ataquen a nuestra mamá, yo creo que eso tuvo que haber sido una experiencia sumamente difícil y que los colombianos no aceptamos fácilmente. El cambiar de opinión, nosotros creemos que tenemos que casarnos con una idea y tenerla por toda la vida, venderle nuestra alma a un político o a un movimiento y ahí nos quedamos. Yo percibo en el senador que ha tenido unas lecciones de vida que le han permitido hacer como correcciones sobre esos elementos de la cultura colombiana que acaba de mencionar. Aprender del fracaso, aprender de una experiencia cercana a la muerte, aprender de qué es tener un país en contra de una persona tan especial como uno, como es la mamá, y entender que uno puede cambiar opinión en la vida. No sé si me equivoco, esa es la percepción que me despierta, senador. No, yo creo que estás acertada en muchas cosas. Yo pienso que la campaña mía, por ejemplo, fue muy difícil. Eso era como todos, yo contra el mundo, porque pues de todas maneras
había muchas dificultades. Yo tuve dificultades inicialmente para que me aceptaran en el Partido Liberal cuando me lancé por el Partido Liberal para que me dieran el aval por ser el hijo de mamá. Los comentarios de que aquí no lo pueden dejar entrar porque es que la mamá esto, la mamá lo otro y que entonces aquí se van a venir a tomar el partido los comunistas, en fin. Y cuando fui a entrar al Partido Verde, pues habían los mismos rumores. Entonces a mí me daba mucha dificultad. A mí me daba mucha dificultad hacer campaña y encontrar fórmulas porque precisamente pues ese negativo que había y esa mala reputación pues hacía muy difícil la campaña, ¿no? Y la gente pues como el país ha estado tan polarizado también era muy difícil, también era muy complicado el tema de la campaña. Precisamente pues eso de todas maneras uno hace las cosas lo mejor que pueda y en ese orden de ideas pues lo que yo hice fue tratar de hacer una campaña muy bien organizada, muy de gente de mucha confianza alrededor y pues de una u otra manera fuimos capaces de repetir la votación que habíamos sacado hacía 4 años y pues yo no tengo puestos en Colombia, a mí no me conoce nadie, o sea, fue una campaña que se hizo con las uñas, como dice uno vulgarmente, y se logró una votación considerable. Y yo tengo, bueno, no sé si don Javier quiere hacer una pregunta. No, primero don Andrés y ya hago la pregunta. Bueno, ya más adelante. O sea, mirando las fechas y todo, en la época en que el senador se empezó a lanzar, incluso buscándolo con el Partido Liberal y demás, las cosas, fue en la época en que estaba vigente aún la sanción de la Procuraduría en contra de Piedad Córdoba, ¿no? Ella, Sí. ya la jurisdicción, ya lo contencioso administrativo, el Consejo de Estado, le restableció sus derechos políticos, pero hoy el senador o sea, a lo que hoy es que Piedad Córdoba, todos pensaríamos que Piedad Córdoba se iba a volver a lanzar al Senado en las elecciones pasadas, pero no, tenemos la grata sorpresa que don Juan Luis Castro es el hijo de Piedad Córdoba y hoy está en el Senado. O sea, ¿ella no se quiso lanzar porque se iba a lanzar usted? No, ella ya no quería volver al Senado. Ella desde hacía mucho tiempo había tomado la decisión de que no volvía al Senado de la República. De hecho, el ejercicio mío pues iba precisamente encaminado por eso. Ya desde que cuando en el 2010 cuando la destituyen, después de todo lo que le pasa, porque de todas maneras eso fue muy injusto. O sea, por encima de lo que puedan decir, que es que ella estaba ayudándole a las FARC y que entonces ella era una guerrillera al escondido y todas esas cosas, todo eso era más una estigmatización por parte de los medios y no correspondía en nada a la realidad. O sea, yo no me voy a poner aquí pues a decir todas las mentiras que se decían porque nos acabamos del programa, pero cosas como que tenía apartamentos en Madrid, que mejor dicho, una serie de mentiras y una serie de mitos que crearon alrededor de ella, que a la hora de la verdad cuando ocurre la destitución, pues aparte del daño a la reputación, al nombre de uno, y que al final cuando termina, pues se va al juicio, las pruebas eran unos recortes de periódicos, entonces eso yo creo que le generó a ella pues como mucho desagrado, y más por la respuesta de los compañeros que ella tenía en el Congreso en ese entonces, que fue muy desleal, de acuerdo a lo que ella cuenta. Entonces yo creo que ella desde ese entonces ella nunca dijo que quería volver al Congreso, o sea, nosotros hablamos mucho de eso y yo inclusive le dije, no, pues si la idea pues es que tú vuelvas al Congreso, pues sería bueno que organizáramos bien ese tema o qué hacemos, pero jamás, desde hace más de 8 años, ella dijo que no quería volver y ella en eso es muy, pues los que conocemos a mamá es muy radical, cuando dice no, es no, y cuando dice una cosa, pues se muere en su palabra. Entonces ella jamás estuvo en las posibilidades de que ella se volviese a lanzar al Congreso de la República. Le hicieron varios ofrecimientos y ella no quiso lanzarse al Congreso de la República. O sea, ella no consideró eso.
Sí sabe, senador. Eso es una anécdota pequeña, la cuento antes de leer unas preguntas y comentarios que ya tenemos en el chat. Con ella coincidí en un restaurante ahí en el barrio de La Macarena sobre el año 2010. Yo estaba haciendo mis prácticas judiciales, íbamos con unos compañeros del despacho donde estábamos y ella ingresó al restaurante en el que estábamos, que era un restaurante que era conocido o es conocido porque era un restaurante donde Jaime Garzón iba mucho y era muy amigo de los dueños. Ahí en la carrera quinta, como con calle 27, 28 más o menos. Y estaba en compañía de Gilma Jiménez. Eso fue unos meses antes de la inhabilidad de ella. Y el recuerdo que tengo de ella es que ella llegó y nos saludó a cada uno de los que estábamos en las mesas sentados, nos saludó de una forma muy cordial, muy fraterna, y se sentó en un rinconcito y pues empezó su almuerzo y su charla ya con Gilma Jiménez. Ese es un recuerdo que tengo de ella. Bueno, tengo acá unos comentarios y que nos dejan en el chat en Spreaker, y ya ahorita paso con doña María y con don Javier. Don Iván Dacho dice, buen día, mesa de opinión. Doña Diana Reuter dice, buenos días, gente, pues la verdad. Doña Diana María también nos dio un mensaje. Natalia dice, buenas sus mercedes. Ángela también, en la perseverancia, en la perse, dice doña Ángela. Bueno, doña Natalia dice, tiene una pregunta para el senador. ¿Cuáles son las grandes diferencias y cercanías que tiene con la política hecha por Piedad Córdoba? ¿Cómo ha sido hacerse reconocer independientemente de ella? Bueno, yo creo que lo similar pues es que pues yo tengo unos principios éticos y morales que pues si nunca los romperé. El único capital que tenemos nosotros desde el punto de vista político es el moral, el ético. O sea, en mi familia jamás se han dicho es que Piedad estuvo envuelta en lo de Brecht o en lo de Saludcop o en lo de Reficar o en lo de Aguringüeso Seguro o en fin, o sea, nosotros, mi familia jamás, ninguno de mis hermanos ni de mis tíos ha trabajado con el gobierno. Nosotros no, la política no la vemos como desde esa perspectiva. Y yo creo que eso es la manera en como yo, de una u otra manera, pues replico el legado de lo que ha sido mamá. De todas maneras, yo sí creo mucho en las causas sociales, defiendo mucho las causas de las minorías étnicas, sexuales, causas de género. En eso estamos totalmente identificados. Yo creo que el carácter de mamá es mucho más fuerte, es mucho más de choque, aunque yo también soy capaz de ponerme bravo, pero pues yo soy mucho más calmado. Yo sí soy un hombre muy, y creo que soy muy calmado y muy cabeza fría, pero por todas las cosas que me tocó vivir con ella. O sea, cuando uno ha vivido tantas cosas y le toca pasar por tantas situaciones, pues una de las cosas que uno hereda a partir del estrés y de las dificultades es la calma ante todo, ¿no? Entonces yo soy muy calmado, muy tranquilo, eh, a todo le pongo sentido del humor y hago las cosas de manera muy metódica. Yo soy menos emoción, soy más planificación, y a raíz de eso, pues, por ejemplo, cuando yo entré al Congreso, una de las cosas que yo hice fue, bueno, yo qué es lo que tengo que hacer para hacer las cosas muy bien hechas, cuáles son los temas que tengo que manejar, con quién tengo que hablar, o sea, todo como siguiendo una especie de plan para poder hacer de esta experiencia en el Congreso, pues, una cosa muy productiva, que uno realmente pueda contribuir en algo a las causas en las que yo me metí. Una de las razones por las cuales yo escogí meterme en temas de salud es porque pues tengo experiencia en temas de salud, y creí que era lo mejor que podía hacer era meterme en algo en lo que yo pudiera dar lo mejor que tengo para dar. Y por eso creo que eso me ha permitido ganarme unos espacios en ciertos sectores y que me han empezado a dar un reconocimiento, pero pues por lo que yo hago, por lo que yo soy, desde lo que soy como profesional. Y creo que eso es pues como la gran diferencia. O sea, de pronto yo actúo de manera mucho más metódica, de pronto la emoción o los momentos yo los modulo mucho más a largo tiempo, y eso pues no me permite de pronto, y obviamente es que mamá hizo política 40 y pico de años. O sea, el reconocimiento que tenían con ella es un reconocimiento por todo lo que ella ha recorrido en el país. Yo pues todavía soy nuevo en esto y me toca pues hacer mi propio camino, ¿no? Claro, ¿no? Y es lo correcto, ¿no? Sí, claro. Bueno, doña María o Sí, don Javier. señor.
Yo. Bueno, don Javier, entonces. Bueno, ya entrando en materia, yo le quiero preguntar al senador, ya que su especialidad precisamente es el tema de la medicina, el tema de la salud. No sé si nos quiera contar y desde su experiencia en el Senado, en el Congreso, cómo ve el tema del sistema de salud, de la salud en el país, el tema del gremio de los médicos, que también he visto que ha legislado sobre el tema, que ha propuesto proyectos y ha hecho debates. Entonces no sé si el senador nos quiera comentar así como a grosso modo al respecto. Bueno, a ver, yo creo que pues hay un primer comentario es que el, el- el- la ley 100 cambió el sistema de salud como antes de Cristo y después de Cristo. No, antes de la ley 100, el cubrimiento de los colombianos era el 23%. Después de la ley 100, hoy en día estamos casi cercanos al 100%, más cerca del 100 que del 90%. Y eso pues cambió el panorama de la prestación de los servicios de salud en el país. Dejó unos retos del 93 hacia acá que han sido muy difíciles de cumplir y que tenían que ver, primero pues que tenían que sacar la plata para atender el 70 y pico por ciento de la población faltante. Segundo, que tenían que construir una infraestructura. Tercero, que tenían que tener el personal para atender toda esta población faltante. Y un cuarto punto, y han sido los obstáculos legales, los huecos legales que dejó la ley 100. Entonces, desde el punto de vista de financiamiento, todavía estamos con muchas dificultades y precisamente por algo que tengo que mencionar, y es que la ley 100 es innovadora en que la salud se reconoce como un derecho y esto implica que a todos los colombianos se les debe prestar los servicios de salud en su totalidad. Hay servicios de salud, por ejemplo, los que están en el no POS, los que no paga el régimen, el plan obligatorio de salud, donde las nuevas tecnologías, los medicamentos costosos, los medicamentos que salen nuevos al mercado, pues ejercen una presión sobre el sistema de salud muy fuerte porque son tecnologías muy caras de mantener. Nosotros somos uno de los únicos países que de una u otra manera reconocen o pagan este tipo de servicios y esto ha generado pues unos huecos grandes, aparte de la corrupción, que se me olvidaba, ese sería el quinto punto, que hay con las EPS, donde aprovechan estos medicamentos nuevos y de ahí ha salido el cartel del SIDA, el cartel del cáncer, el cartel de, en fin, todo esto de la hemofilia, todos estos carteles que aprovechan los medicamentos costosos para robar millonarias sumas de dinero en medicamentos. Lo segundo es que diría yo, el problema que tiene el sistema de salud en Colombia es que está hecho para el tratamiento y no para la prevención. Precisamente porque pues, en los medicamentos es donde más plata se gana, la salud pública está prácticamente relegada por allá en una esquina y el enfoque del sistema no ha sido la promoción y la prevención en salud. Y en la promoción y la prevención en salud es donde más plata se puede ahorrar. Entonces, de hecho, el reto más grande que tiene Colombia en términos de salud es tener unas políticas de salud pública, un instituto de salud pública que le permita avanzar en esos temas que van a permitirle al país ahorrar muchísimo dinero y que van a hacer que la salud de los colombianos en general mejore. Y eso ya, o sea, hay demasiadas pruebas científicamente, estudios. Ayer nada más, yo estoy aquí en Harvard en una invitación que me hizo la Escuela de Salud Pública, de Salud Global, a hablar de temas de salud y hay una conferencia que me invitaron a dar este domingo. Y uno de los retos que tenemos nosotros los académicos, los que hemos estado en el mundo académico y pasamos a la política, es de cómo trasladar los resultados de los estudios científicos, lo que parece sentido común, a la política y que se hagan los cambios, porque cosas que pueden parecer para uno desde la academia lógicas y de sentido común, cuando uno llega a la política, pues son muy difíciles de establecer. Les doy un ejemplo. El año pasado yo di el debate, que es un debate que se ha venido dando por varios años, acerca de los impuestos a las bebidas azucaradas y el de aumentar los impuestos al cigarrillo. Y ese debate, pues yo lo perdí. Y para mí era lógico, o sea, para mí era algo que no tiene discusión, que hay que hacerlo porque ya otras sociedades lo han hecho, porque los estudios, los números muestran que es la obligación desde el punto de salud pública que se debe cumplir para primero recaudar y prevenir enfermedades. Y en el país, pues el Congreso no entendió eso. Entonces, yo no le voy a echar la culpa al Congreso, yo más bien me voy a echar la culpa a mí, voy a decir que, pues, aunque hay unas presiones
de las multinacionales para que estos impuestos no pasen, pero también creo que tengo que mejorar la manera en cómo comunico esta serie de información para que estos cambios se den. Pero siguiendo con eso, yo creo que lo primero es el tema del dinero, el problema financiero que sigue teniendo el sistema para sostenerse. El segundo es el enfoque, que es un enfoque de tratamiento y no de prevención y promoción en salud. El tercero, el que les comentaba, el del personal, que no había suficiente personal o no estaba preparado para cubrir todas estas cosas y tampoco estaba preparado el sistema para pagarle a todos los médicos ni a las enfermeras. Entonces tenemos unos médicos y enfermeras que trabajan en condiciones paupérrimas, en condiciones muy complicadas, con disponibilidades que son, básicamente que es, si el día tiene 24 horas, ellos tienen que estar disponibles 28, no hay descanso, no hay vacaciones, no les reconocen muchas veces los pagos, la vinculación es por OPS, por prestación de servicios, en fin, unas condiciones de trabajo muy, muy, muy malas, y es en general, unos pagos muy, muy, muy por debajo, y no solamente es a los médicos, es a las enfermeras, es a los odontólogos, es en general a los que están en el sector salud, y siguiendo con ese tema, nosotros tenemos un problema muy delicado en Colombia porque las enfermeras se están yendo del país a trabajar en otros países, precisamente por unas condiciones muy malas de trabajo. Adheriendo a esto, diría yo que Colombia está pasando por un cambio demográfico, el segundo cambio demográfico que se describe en la literatura, y es que nosotros ya no tenemos tasas de natalidad altas, nosotros ya casi no tenemos niños recién nacidos, ya tenemos unas tasas de envejecimiento altas, nuestra población se está envejeciendo, es más la población, el aumento de la población que se envejece que las poblaciones jóvenes. Entonces los servicios de salud y las enfermedades que uno ve tienen que ver mucho con el aumento en la edad, la enfermedad cardiovascular, el accidente cerebrovascular, las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la enfermedad renal, la enfermedad del hígado, en fin, neoplasias, y esto implica que tenemos que hacer unos cambios en los modelos de atención para estas poblaciones que pues, van a seguir creciendo porque vamos a seguir teniendo un envejecimiento de la población y si no lo hacemos con modelos de promoción y prevención adecuados, pues vamos a seguir perdiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Agregando a esto, pues tengo que decirles que las ratas de hospitalización que tenemos en Colombia son las más altas de América Latina. Es donde más gente se hospitaliza por cosas que serían muy prevenibles desde el consultorio, pero como aquí no hay promoción, prevención, no hay nada, pues es muy complicado que eso ocurra. Y por último, hay un problema que es estructural del país. Cuando uno habla de promoción y prevención en salud, tiene que hablar no solamente desde el punto de vista de salud, sino de infraestructura, no tener acueductos, como pasa en muchos municipios del país, no tener agua potable es parte de la falta de promoción y prevención, no tener electricidad, como pasa en muchos municipios del país, es no tener promoción y prevención, no tener vías de acceso adecuadas, como pasa en la mayoría de los municipios rurales del país, es no tener adecuada promoción y prevención en salud, porque eso encarece los costos de la prestación de los servicios en salud. Y pues de una u otra manera eso encarece el sistema. Entonces, esto requiere pues de una serie de acciones que tienen que ver con el desarrollo del país. Para mí, a pesar de toda la bulla que se le hace al tema de la violencia, al tema de la paz, el problema más grande que tiene Colombia tiene que ver con su sistema de salud, porque la salud tiene que ver también con paz y con otra serie de cosas que tienen que ver con desarrollo, especialmente la salud pública. Y yo creo que si el país no se pone las pilas, si este gobierno no se pone las pilas con estos temas que estamos tocando aquí, con la financiación del sistema, con la promoción y la prevención, con parar la corrupción que hay en el sistema, vamos a estar en una emergencia social a futuro que va a ser muy complicada de solucionar. Entonces, a mí sí me parece que ojalá estos temas el país les preste más atención, porque esto cada vez empeora más, cada vez uno ve más el cierre de más clínicas y de hospitales, y va a ser muy complicado que continuemos bajo la misma, con la misma prestación de servicios si estos déficits no se cubren prontamente. Doña Diana María, que tenía ahí pendiente una pregunta. Bueno, sí. Lástima que no nos dé el tiempo para hablar un poquito de Saludcop y de Medimás, pero voy a dejar la inquietud por ahí en el aire.
Voy a tratar de hacer como 3 preguntas en una, a ver si lo logro. Estaba pensando cuando hablaba el senador sobre su transición de liberales a verdes, el porqué del Partido Verde. Además, aprovechando que tenemos, que hemos tenido aquí inclusive en el programa una candidata también, ella es al Consejo, Andrés, del Partido Verde de Estados Unidos, Madeline Hoffman. Sí, al Congreso. Ella es también del Partido Verde por el estado de New Jersey. Sí, por el Allá la estado de tuvimos New el año Jersey. pasado. Yo sigo fielmente también a Caroline Lucas en UK con el Partido Verde y me adhiero a algunas críticas que sugieren que el Partido Verde en Colombia no es muy verde, que debería ser un poco más como lo es el Partido Verde Internacional, donde hay un fuerte énfasis en en el tema ambiental, en el bienestar animal, en la protección de la biodiversidad. No vemos a los verdes, por ejemplo, en el tema de páramos. Sin embargo, sí tengo aquí anotado un par de proyectos de ley que desde la perspectiva verde el senador ha sabido llevar hasta el Congreso, como es la ley de fracking, y una ley que probablemente en algo tenga que ver con lo que comentaba sobre su mamá, que es de violencia política contra la mujer. Entonces me gustaría, por eso hablaba de 3 preguntas en una, porque son 3 temas a los que quisiera que él se refiriera. Uno, al tema de lo poco verde del Partido Verde, y 2, a las leyes que acabo de mencionar, violencia política contra la mujer y ley de fracking. Bueno, a ver, primero yo te voy a contar por el Partido Verde, porque esa pregunta la hiciste y no la quiero dejar en el aire. Yo me lancé por el Partido Liberal y pues después de que perdimos las elecciones, yo tengo un gran amigo que es Cintia Asprilla. Nosotros éramos muy amigos del papá y en alguna ocasión, yendo para una reunión que tenía el Partido Liberal, pues yo realmente dentro del Partido Liberal no conocía a mucha gente. O sea, conocía la gente que conocía a mamá, pero pues desde la lejanía, porque pues yo me había ido del país hacía mucho tiempo y no tenía cercanía con ellos. Cambio con Inti sí era muy amigo y yo seguía mucho a Claudia López por redes, o sea, me gustaba mucho la manera como ella hacía las cosas. Entonces, una vez me encontré con Inti precisamente yendo a una reunión del Partido Liberal y me dijo Inti, hermano, ¿usted qué hace en ese partido? Usted no cabe allá, el partido suyo es el verde, venga, ¿por qué no nos vamos a tomar un tinto? Y se viene para el Partido Verde si va a seguir haciendo política. Entonces, ahí fue que nació realmente la cercanía con el Partido Verde. De hecho, sí es el lugar adecuado. Es un partido donde no se manejan intrigas casi, donde no se manejan pues como las cosas que uno dentro del Partido Liberal y donde no hay los escándalos de corrupción que pueden haber, por ejemplo, dentro del Partido Liberal y cosas pues que a uno le quedan muy difíciles como de defender. Entonces, a raíz de eso fue que yo tomé la decisión y no la tomé faltando 3 meses para las elecciones ni faltando un año para las elecciones. Yo la había tomado ya hacía 2 años, antes de las elecciones a, al Congreso de la República. Yo había renunciado al Partido Liberal hacía como en el 2016 y posteriormente me metí al Partido Verde. Segundo, la falta de verde en el Partido Verde, la falta de políticas de pronto de defensa de lo verde. A ver, yo creo que pues la percepción que yo tengo es que hay unos temas que son coyunturales y hay otros temas que son estructurales. Los temas coyunturales que uno ve en Colombia son el proceso de paz, Odebrecht, la minga, por ejemplo, ahora indígena, y son temas que pues, se llevan los medios de comunicación, se llevan todo usualmente. Pero si tú miras la agenda de la mayoría de los congresistas del partido, bueno, en el caso mío, por ejemplo, yo hice campaña diciendo que no se debía hacer fracking, defendiendo los animales, específicamente hablando del maltrato animal. Mi campaña se basó, 2 puntos grandes de mi campaña eran eso, el tercero era la salud. Y cuando entré al Congreso, y pues apoyé la ley anti-fracking, lancé el proyecto de violencia política contra la mujer,
Estuve en el páramo hace 2 semanas, en el páramo de Santurbán. O sea, no, yo creo que el tema de la defensa de los recursos ha estado mucho en mi agenda, sino que yo lo que, lo que nosotros notamos, y te lo digo como equipo, es que a mí solo me queda muy difícil imponer eso en la agenda nacional, pero siempre lo hemos tenido muy vigente, siempre con otros senadores del partido y representantes de la Cámara. Son temas que cuando surgen todos nos montamos en ese tipo de puntos, pues, que tienen que ver con el ambiente y con la defensa del medio ambiente en el país. Por ejemplo, yo tuve en las conversaciones que hemos hecho por el país, que es un programa que hacemos cada 15 días, uno de los temas fue hablar acerca de la política ambiental de Colombia, el otro fue la contaminación. En fin, esos sí son temas a los que nosotros les gastamos gran parte de nuestra agenda legislativa y donde tratamos de impactar, pero pues que no se reconocen mucho. El proyecto de violencia política contra la mujer y el proyecto de la ley anti-fracking, el proyecto de lactancia materna, el proyecto de la ley de residentes, y son proyectos que de una u otra manera están relacionados con todo esto. Yo te puedo decir, por ejemplo, el de violencia política contra la mujer, que es un proyecto de igualdad de género, donde las mujeres, y te voy a decir por qué, cuando yo lancé el proyecto, en cierta medida sí fue verdad que mamá me sugirió ese tema porque era un tema que tenía que ver con igualdad, pero también es un tema que tiene que ver mucho con el desarrollo de un país. Los países donde las mujeres se acercan más a los indicadores de bienestar de los hombres son países mucho más desarrollados, países donde hay mucha más transparencia, mucha más igualdad, mucho menos disparidad. Entonces son proyectos, muchas veces uno se pregunta, ¿cómo tengo que llegar yo al punto B? ¿Cómo podemos ser nosotros sociedades como las nórdicas, por ejemplo, donde hay tanto respeto por los derechos humanos, tanto respeto, tanto desarrollo en tantos sentidos? Y una manera de lograr eso, pues uno lo que mira, por ejemplo, es que las mujeres ganan casi el mismo salario que los hombres o el mismo salario que los hombres, las mujeres ocupan posiciones de dirección, tienen primeros ministros, o sea, entonces uno trata de construir esos escenarios de adelante hacia atrás, y una de las maneras de llegar a esos escenarios es abrirles la participación con plenitud y que se les respete la participación a las mujeres en la política. Hablando de eso, precisamente en Colombia solamente el 19% del Congreso es compuesto por mujeres. O sea, la participación de las mujeres en gobernaciones, en consejos, en alcaldías es muy por debajo del 25% a nivel nacional, y eso hay que mejorarlo. Si nosotros queremos ser un país con menos disparidad, con más igualdad, de que tengamos más desarrollo, tenemos que tratar de llegar a esos indicadores. El tema, por ejemplo, del fracking, nosotros no tenemos el mapa de los acuíferos subterráneos que hay en el país, y así nosotros consumamos agua mucho más de río y de lluvia que de acuíferos en muchas regiones del país, y a futuro, por los crecimientos poblacionales, lo que puede suceder es que empecemos a utilizar los acuíferos subterráneos. Cuando uno hace fracking, como estos son acuíferos que están encapsulados, de los cuales si se contaminan ya no se pueden descontaminar, entonces el riesgo de uno contaminar un acuífero es muy grande, específicamente en Colombia, porque ni siquiera tenemos los mapas, no sabemos dónde están, y si no sabemos dónde están, perforar a ojo ciego, sacar petróleo y contaminar un acuífero donde se pueden perder millones de toneladas de agua para el consumo humano, sin saber qué va a pasar a futuro con las lluvias ácidas, con la contaminación, con lo que está pasando con las micropartículas de plástico en los ríos y en el océano, es muy riesgoso. O sea, nosotros no podemos perder la posibilidad de consumir agua potable de los acuíferos por explotar petróleo. Eso es un exabrupto, inclusive considerarlo. O sea, no. Además, que el mundo está cambiando, o sea, el mundo se está transportando hacia las energías alternativas, a utilizar el bus eléctrico, a utilizar menos los combustibles fósiles, a respetar la tierra. Y en ese orden de ideas, nosotros, ¿para qué nos vamos a meter a explotar, pues hacer fracking para sacar petróleo? O sea, eso no tiene ningún sentido con lo que está pasando en el mundo actual. La malla energética del país, hay grandes oportunidades para la generación de energía solar, de energía eólica desde La Guajira, en fin, nosotros tenemos muchas posibilidades. Entonces, por eso la defensa de
de no hacer explotación con acuíferos. Y, por ejemplo, una cosa que la gente no se imagina, la defensa de la lactancia materna tiene que ver precisamente con una manera natural de alimentar a los niños, de generar menos desnutrición. Para los que no saben, la generación del metano a partir de la crianza de vacas y de carne de puerco y todas estas granjas de carne, pues es un factor de contaminación muy grande. Y la leche en polvo, que es lo que le venden a los niños recién nacidos, que entre otras es una leche que no corresponde a la realidad, lo que dice que puede hacer. A la gente le han vendido la idea de que la leche en polvo es mucho más nutritiva que la materna, que tiene vitaminas, que tiene una serie de cosas que son totalmente falsas. De hecho, ayer revelamos un video del etiquetado de las bebidas azucaradas, donde Educar Consumidores comprobó que el etiquetado en Colombia es totalmente mentiroso. Y yo me imagino, y soy capaz de aseverarlo, que no solamente es para las bebidas azucaradas, estoy totalmente seguro que también tiene que ver con otros productos, entre los cuales cabe, por ejemplo, esto de la leche en polvo. Entonces, promover la alimentación materna es promover un desarrollo ecológico, normal, que va acorde con la no explotación por la explotación de los recursos naturales. Y son proyectos que están muy conectados con todo esto, pues que tiene que ver con el tema verde y con la promoción y la prevención en salud, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el crecimiento en los primeros 3 años de vida. Ahí, o sea, nosotros realmente como partido tenemos unas iniciativas que tratamos que se interconecten con este tipo de cosas. Bueno, don Javier Ruiz tiene aquí una pregunta para el senador. Senador, una pregunta respecto a lo último que mencionó sobre el impuesto a las bebidas azucaradas, gaseosas, qué sé yo. ¿Por qué ha sido tan difícil en Colombia lograr que se implemente un impuesto a las bebidas azucaradas? ¿Por qué ha sido como tan difícil en el imaginario colectivo de los colombianos convencer a las familias de que las gaseosas en exceso son muy dañinas para la salud, porque nos han bombardeado con publicidad, sobre todo una empresa colombiana, ya nombrémosla Postobón? No, que la gaseosa une a la familia, que la gaseosa, que todos en cualquier evento, que en cualquier momento de la vida, entonces tenemos que tener una gaseosa en la mano, y que ha sido muy difícil porque se ha intentado, digamos, hasta ha habido censura, ¿no? Por ejemplo, hace poco una publicidad de un grupo de la red Papás, creo que se llama así, de que cuidado con las bebidas gaseosas, que la censuraron, después obligaron a los medios a poner esa publicidad, pero no fue lo mismo, y yo solamente vi una vez el comercial y fue por mero accidente, porque esa publicidad, ni más. Entonces no sé si el senador quiera como explicarnos qué ha pasado respecto a ese tema, no sé, algo más. Claro que sí, mira. Lo primero es que, pues te cuento, ayer salió un estudio, y aquí es donde creo que fallamos los académicos en traducir. Ayer salió un estudio de Lancet. Lancet es una revista científica que diría yo que está entre las 3 revistas científicas más importantes del mundo en términos de la publicación de estudios que sean contundentes y que tengan algún impacto para el establecimiento de políticas públicas. ¿Qué quiero decir con eso? Que los estudios que publican en Lancet son estudios que tienen mucho impacto a futuros y a políticas públicas en salud. Entonces, y cuando uno publica un estudio en una revista de estas, pasan por unos exámenes muy rigurosos, donde se examina pues, de manera detallada que el estudio no tenga fallas, que no vaya a ser un estudio mentiroso, que realmente tenga el poder o el impacto para representar, que las muestras representen realmente lo que eso indicaría para poblaciones más grandes. Y este estudio habla precisamente de que la principal causa de muerte en el mundo son las dietas, las malas dietas, o sea, las dietas altas en sodio, bajas en fruta, altas en azúcar. Y ha habido ya muchos estudios a nivel mundial donde se demuestra que el consumo de azúcar, de hiperconcentrado de azúcar, yo no hablo del azúcar, por ejemplo, en una fruta, sino que hablo de poner 3, 4, 5 cucharadas de azúcar en un vaso con agua.
Yo hace poco cogí un experimento que puse en redes, donde cogí una botella de Coca-Cola y le demostré a la gente más o menos cuántos cubitos de azúcar tenía una Coca-Cola, y tiene 16 cubos de azúcar aproximadamente. Eso es demasiado. Eso es mucho más de lo que una persona tiene que consumir al día. ¿Y eso qué genera? Genera obesidad, genera diabetes, genera problemas renales, que son enfermedades crónicas no transmisibles. Y como la gente está envejeciendo más, como la gente está viviendo más largo, estamos hablando de que en 1950 el promedio de vida era 50, 55 años, ahora es 70, 75 años. Como la gente vive más, entonces las enfermedades que se sufren después de los 50 años son diabetes, enfermedades renales, y son 20 años que una persona se ve sometida a tomar insulina o metformina o todos estos medicamentos que le generan una carga muy grande del sistema, o a estar, por ejemplo, conectado a un aparato de diálisis que le genera muchos costos al sistema y mucho sufrimiento al paciente. Entonces, el azúcar, para que quede claro, el azúcar en exceso es nociva para la salud, es como el cigarrillo, ya está comprobado, está relacionado al Alzheimer, al cáncer, o sea, además que hay muchos tipos de azúcares que son modificados y que de una u otra manera generan toxicidad en el organismo, en el cuerpo. Entonces, la pelea nuestra es una pelea por la salud, no es una pelea porque vamos en contra de la generación de empresas, como dicen, que es que estamos montándose a los ingenios, o no, eso no tiene absolutamente nada que ver con eso. En Inglaterra lo aprobaron, en Estados Unidos, en varios estados ya lo han aprobado, en México lo hicieron y les ha dado resultado. Entonces, esto es una pelea o no una pelea, sino una afirmación de lo que ya todos sabemos, los que somos saludistas públicos, los que estamos en el sector salud, y es de que hay que parar el consumo de azúcar, porque si no vamos a tener mucha más gente más gorda y más enferma, y la gente pues no lo sabe, o sea, es un tema de educación también. Entonces el impuesto es una manera ya demostrada de disminuir el consumo en exceso de azúcar y de recaudar plata. Nosotros no estamos diciendo a la gente no se come el azúcar, no, cómase su azúcar, pero entonces vamos a cobrarle un impuesto para que el sistema de salud lo ahorre, cosa que cuando usted se enferme, pues entonces le vamos a pagar el tratamiento, pero no podemos someter seguir cometiendo esos errores. Es como el que fuma cigarrillo, es lo mismo. Lo que le estamos diciendo es, vamos a cobrarle más impuestos, cosa cuando le dé cáncer, pues vamos a hacer un ahorro para poderlo tratar adecuadamente, porque no podemos someter por un mal hábito saludable a toda la población a pagar unas cantidades exorbitantes para el tratamiento de estos individuos, de estas personas. Entonces, el impuesto no pasa, ¿por qué? Porque hay mucha presión de sectores como la ANDI, hay mucha presión de algunos sectores de los ingenios que ven que eso es un riesgo para la fabricación y la venta del azúcar, lo cual es falso, porque ya muchos estudios han demostrado que eso no les disminuye en realidad la venta del azúcar a nivel, en ninguna parte ha sucedido eso, que por ponerle impuestos al azúcar, entonces ya la venta de azúcar se disminuye. Entonces eso tampoco es cierto. Es un tema donde pues, hay falta de educación y donde tenemos que seguir insistiendo, porque si no vamos a tener un problema de salud pública mucho más grande. Bueno, yo tengo unas preguntas que me habían hecho aprovechando la presencia del senador y teniendo en cuenta que pues, como el senador es médico y demás, pude consultarle a un par de personas que ejercen la medicina y me hacen dos preguntas muy, muy concretas, ¿no? Primero es la seguridad jurídica que puedan tener los médicos, teniendo en cuenta que ellos últimamente hay una ola de demandas infundadas por mala praxis, pero en realidad ellos dicen que a veces tienen que trabajar con las uñas, con los pocos recursos que tienen y no pueden hacer más porque es que obviamente ellos no son ni sanadores, ni con imposición de manos van a curar a las personas ni nada de esas cosas, sino que ellos necesitan también de recursos materiales, logísticos y demás para poder ejercer la profesión de la medicina como tal. Entonces ellos a veces ejercen la profesión con miedo porque sienten que ante un resultado adverso los pueden terminar demandando y puede estar en juego su tarjeta profesional y el ejercicio de la profesión. Ok, pues mira, yo lo que te diría es lo siguiente, eso es un tema muy, ¿cómo diría uno? Muy complicado de tomar, porque es que hay varios factores que juegan un rol. Lo primero es los médicos que trabajan en condiciones inadecuadas.
uno como médico que propongo, por ejemplo, trabajar sin los implementos y sin los medicamentos, sin el equipo adecuado, por decir algo, en una sala de urgencias. Entonces le llega un paciente infartado y no hay nitroglicerina, no hay un reanimador, no hay un electrocardiógrafo, no hay, en fin, no están las condiciones desde el punto de vista de equipo médico para atender a un paciente, y donde de pronto intervenciones tan fáciles como una intubación adecuada, una reanimación cardiopulmonar adecuada, puede haber salvado la adrenalina, puede haber salvado la vida del paciente. Entonces, si eso no existe en un centro de salud y uno como médico lo ponen a trabajar en esas condiciones, pues obviamente que hay una dificultad grande, porque a uno lo podrían demandar probablemente por ejemplo, en el caso de que un paciente falleciera. Y ahí es donde yo creo que, por ejemplo, hay que propender por mejorar las condiciones laborales y exigir que a los médicos no se les ponga a trabajar en este tipo de situaciones, porque es básicamente ponerlo a trabajar en condiciones de condiciones laborales desiguales. O sea, uno ahí no puede prestar un buen servicio. Segundo, aquí hay un advenimiento, hay un crecimiento de las demandas médicas, que es una cultura que se ha expandido, digo yo, de la cultura anglosajona, que pues es una discusión que es más larga porque es bioética, pero básicamente donde las expectativas de la gente no aceptan ciertos resultados. No estoy hablando pues de, por ejemplo, los cirujanos plásticos falsos que han hecho tanto daño en Colombia, no, me refiero a la gente que cree que con tecnología o con ciertas intervenciones los resultados siempre tienen que ser óptimos. Y en la medicina nosotros, pues sí se hacen intervenciones, pero a veces las intervenciones no funcionan, no tienen nada que ver con uno, sino con el paciente per se y con los medicamentos. O sea, no siempre se obtienen los resultados que uno esperaría. Y hay tantas expectativas generadas por el advenimiento de la tecnología que la gente no acepta resultados que no sean exitosos, y eso desencadena demandas y desencadena pues una serie de situaciones jurídico-legales que, si uno, por ejemplo, no tiene un abogado sabio y un abogado pro, lo puede pues poner en una situación, como decía el que hizo la pregunta, muy complicada. Sí. Yo creo que eso hay que limitarlo, eso hay que mirarlo con detenimiento, porque hay mucha gente que se está aprovechando de esas situaciones para tratar de sacar dinero, pues te lo digo en plata blanca, para tratar de ganar dinero, y pues donde básicamente la demanda no es ni siquiera porque no se obtuvo el resultado, sino porque lo ven como una oportunidad para ganarse una plata. O incluso los médicos que están haciendo su año rural, que a veces están en zonas alejadas del país. Claro, mire, ayer nada más, vean, les cuento algo, ayer nada más, me encontré con una muchacha que hizo el rural en un pueblo de Antioquia, y me contó cómo la manera descarada en que se le robaron el salario de los últimos 4 meses, y entonces el director del hospital le decía: no, demande, que usted el seguro que tiene le paga la plata. Y entonces fue a demandar, y el abogado le cobraba la misma plata que se había ganado. Entonces ella dijo: no, pues yo para ponerme a demandar, para pasar una plata de un bolsillo a otro. Pero, por ejemplo, esa es una situación supremamente común, y estamos hablando de una muchacha que estudió en una universidad privada, que tenía todas las posibilidades de pronto de demandar, y que prefirió no hacerlo y se fue del país precisamente por esas condiciones. La condición mía, o sea, nosotros tenemos un montón de médicos que se van del país precisamente porque las condiciones de trabajo son asquerosas, es que no hay otra palabra de describirlas, son muy desagradables, y donde ponen a la gente básicamente a mendigar que les den los implementos de trabajo, y a mendigar que les paguen un salario. Entonces es muy difícil. De hecho, ahí tengo otra pregunta que me hicieron a los médicos que consulté, y es que ellos ven con preocupación las regulaciones y que hay muchas facultades ya que con los requisitos, o sea, sin cumplir ni siquiera los requisitos mínimos, están graduando médicos, están graduando enfermeros, enfermeras, en general, y que ellos están viendo con preocupación la calidad de profesionales que están saliendo, teniendo también en cuenta que en Colombia hay mucho médico que le cuesta conseguir empleo. Entonces se van siempre por el médico que menos cobre, o incluso ya no los contratan laboralmente, sino por prestación de servicios. Así es. Bien, le cuento algo una historia
que yo creo que puede poner esto en perspectiva. Un familiar mío, desgraciadamente la diagnosticaron en Medellín bueno, el diagnóstico se lo digo al final. Le dio una gripa. A la semana empezó a sentir debilidad en las piernas. Fue donde el médico y le dijeron que no, que eso era una fiebre. Se fue para la casa. A los 2 días ya no podía mover bien el torso, o sea, la espalda ni los brazos. Ya casi no se podía mover. Y fue donde el médico, ahí en Medellín, en una clínica, un muchacho estos que salen de estas universidades nuevas que se han inventado, y le mandó un relajante muscular y un analgésico. Bueno, cuando uno es médico, esos casos donde uno empieza a perder fuerza en el cuerpo, donde uno ya no se puede mover, eso es Guillain-Barré hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, a la familiar la diagnosticaron con Guillain-Barré, pero fue porque se fue para otra clínica, exigió por veces que la viera alguien, la viera un neurólogo, y donde ella se hubiera tomado ese relajante muscular, que es precisamente, si no tiene fuerza, ¿cómo le van a mandar un relajante muscular, por Dios? O sea, la iba a matar, ¿sí me explico? La iba a matar prácticamente. Entonces, eso es uno de esos diagnósticos que son fáciles de hacer, que son muy básicos. Es un diagnóstico que es casi que de historia, que a uno le cuentan la historia, tiene tal cosa. Y si un muchacho, ante un cuadro clínico de esto, no es capaz de hacer el diagnóstico correcto, sino que manda una medicina que casi la puede matar, eso pues te pone ya en perspectiva la calidad de médicos que estamos teniendo ahora. Cuando Colombia se ha caracterizado en Latinoamérica y en el mundo por producir los mejores médicos. Nosotros en eso sí podemos chicanear. Nosotros aquí tenemos de los mejores cirujanos de trasplante de corazón, tenemos trasplante de riñón, de hígado, o sea, en Colombia hay médicos de talla mundial. A Colombia se vienen a operar de todas partes del mundo. Eso ha sido uno de los avances que sí hemos tenido en temas de salud, precisamente por la monetización que se hizo del sistema y la posibilidad de prestar tratamientos en varias áreas. Tenemos oncólogos de talla mundial, Colombia hay muy buenos médicos, pero también están saliendo médicos con muy poca preparación y hay muy mala regulación de las facultades de medicina. Y a esto voy a lo siguiente: nosotros estamos produciendo profesionales que no necesitamos. ¿Por qué? Nosotros necesitamos más pediatras, más ginecobstetras, más médicos familiares para atender a la mayor parte de la población que se da en prevención y en promoción, y no necesitamos más cirujanos plásticos, ni dermatólogos, ni oftalmólogos, que son las profesiones que se vuelven muy apetecidas porque es donde más plata se puede ganar un individuo. Y eso tiene que ver mucho también con la incapacidad que tiene el Ministerio de Salud para regular las facultades de medicina, que es una pelea que pues hay que buscar cómo darla, hay que regularlo, porque nosotros estamos produciendo profesionales en el área de la salud que no necesitamos. No los necesitamos, o sea, nosotros necesitamos ya más cirujanos plásticos, nosotros necesitamos más pediatras, más ginecobstetras, más médicos familiares, para que puedan trabajar y ver a la mayoría de la población que pues se enferma de cosas normales. No se quieren hacer operaciones plásticas ni quitarse manchas que tengan en la piel. Doña María, don Javier, no sé quién quiera hacer las siguientes preguntas ya para ir cerrando. De pronto la pregunta del chat, Andrés, que llevo esperando ya. Listo. Sí, la pregunta del chat. Don Iván Dacho le hace la pregunta en el chat en Explicar al senador. Senador, ¿alguna vez le pidió a su mamá renunciar como mediadora luego de las chuzadas y persecuciones del gobierno y del DAS? Claro. Yo peleé mucho con mamá. Peleamos mucho en casa. Eso nos generó a nosotros muchas dificultades. Primero porque, miren, vea, la gente se equivoca en eso. O sea, a mamá eso no le generó ningún tipo de rédito. No le generó ningún tipo de ganancia. A ella no le pagaban. Es más, muchas veces, como estas operaciones de liberación se hacían en lugares muy alejados, cuando los familiares iban pues a recibir a la gente que liberaba las FARC, había que pagarles el hotel, había que pagarles el transporte, y eso corría por costa de la familia nuestra. Corrió muchas veces eso no lo sabe el país. O sea, hubo una ocasión que hasta la gasolina del helicóptero hubo que ponerla, porque el gobierno no ponía la plata, pues. Entonces, eso a nosotros nos generó muchas dificultades, y yo sí peleé muchas veces, no solamente yo, sino mis hermanos con mamá, para que no siguiera participando de eso. Ahora, hay un factor, pues, que es el humano,
y nosotros tuvimos una hermana que estuvo desaparecida mucho tiempo, y pues la verdad que cuando uno está en esas situaciones, que le den la posibilidad de volver a ver a su familiar, eso, pues eso sobrepasa cualquier expectativa, y en ese orden de ideas, pues yo entiendo a mamá, pero sí fueron muchas las discusiones, muchas las peleas. Es más, mi hermano Camilo le decía a mi mamá hace como 2 diciembres: oíste mamá, ¿cuál de la gente de los 30 y pico personas liberadas te llamamos a decirte feliz Navidad o a darte feliz año? Ninguna. Y eso pues ahí se puede tipificar muy bien pues lo que dejó eso pues para la carrera política de ella. El país no lo agradeció, lo que se hizo fue una estigmatización brutal de lo que ella estaba tratando de hacer, una mala representación pues de lo que ella quería hacer desde esa postura que era humanitaria, y de una u otra manera pues yo no sé, yo pues sí tengo una postura de que creo que de todas maneras la vida en su momento le premiará a cada quien lo que uno hace, y yo creo que eso era importante hacerlo porque esta era gente que estaba retenida y en condiciones inhumanas. Yo estoy totalmente en contra de este tipo de actos, de la violencia, y yo sí creo que el peor error que cometió la guerrilla de las FARC en su momento es haber secuestrado gente y haber pues sometido a la gente a tratos tan inhumanos. Pero más allá de eso, pues eran las condiciones que el país tenía en ese momento, había que solucionar el problema, como dice uno muchas veces, pues las soluciones vienen de muchas maneras, y eso fue lo que resultó de todo eso, y a nosotros sí nos generó, pues como familia, muchas dificultades, o sea, muchas dificultades. Yo pues no, este es otro programa. Yo escribí un libro que se llama Vivir en Piedad, y precisamente habla de las historias que nosotros vivimos alrededor de estas posturas políticas de mamá, de las liberaciones y de todo. Y lo que yo tengo claro es que mi mamá es un ser humano extraordinario, o sea, extraordinario. Mire, cuando yo perdí las primeras elecciones, yo me levanté, pero no, en una aburrición, y ella se levantó a las 6 de la mañana: bueno, mijo, hay que seguir, aquí no ha pasado nada, se hizo lo que se pudo. O sea, es una persona con un espíritu de guerrero, pues con una capacidad de una resiliencia que no la tiene sino ella. Y eso pues de todas maneras es muy valioso, pero pues yo sí creo que el país las situaciones fueron muy injustas, y que el país no se dio cuenta de todo lo que ella hizo desde el punto de vista personal como sacrificio, para que hoy pues el país haya experimentado algo de paz, que era pues lo último, lo que realmente se quería al final. Bueno, tengo acá un comentario que nos deja Natalia, ella es antropóloga, y lo voy a leer así como lo pone ella, para que este es un tema que se me hace también interesante. Dice Natalia: en estos días está de visita un antropólogo francés llamado David Le Breton, que ha dedicado su estudio a la antropología del cuerpo y de las emociones. Una de las reflexiones que hacía frente a la educación que tenemos es que no tenemos una buena relación con nuestro cuerpo desde el colegio, y que se agrava en Colombia con el poco reconocimiento a otros métodos médicos que no hacen parte de la medicina alopática. Contaba que en Francia hay una promoción y acceso a medicinas como la acupuntura, que hacen parte del sistema de salud, y en Brasil un reconocimiento de la medicina tradicional afro. ¿Estamos muy lejos en Colombia de esto? ¿Cuál es su posición frente a esto como senador? Pues vea, usted acaba de tocar un tema que a mí me toca la fibra por lo siguiente. Yo le conté a ustedes que yo tuve una especie de Guillain-Barré. Yo estuve muy enfermo, tenía mucho dolor, porque eso produce mucho dolor, pero mucho dolor. Y a raíz de eso, pues yo iba donde un médico, iba donde el otro, y a mí me mandaban pastillas, pero a mí me da miedo tomármelas, entre otras porque yo soy psiquiatra, y yo sabía pues los efectos colaterales, las implicaciones que tenía de pronto tomarse esas pastillas. Como al año y medio de estar pues con tanto sufrimiento, me encuentro con una amiga que había tenido un accidente de carro, y me mandó para donde una acupunturista, la doctora Lee, que trabaja en Little Rock, Arkansas. Entre otras es muy famosa porque pues allá van muchos artistas de Hollywood a tratarse. Ella es una médica tradicional, pero con especialización en acupuntura china, que dura realmente como 5 años. Entonces yo me fui donde esta señora, y yo siempre he sido como Santo Tomás, o sea, yo he sido del método científico, yo realmente en las medicinas alternativas no creía. Pues le cuento que
después de haber ido donde esta señora y haber tenido como año y medio, 2 años de dolores y de complicaciones con esto, ella me hizo 2 sesiones y como a la tercera sesión yo había mejorado en un 50 o un 60%. Y eso fue en cuestión de una semana, o sea, una cosa que para mí fue increíble. Pues para mí eso fue increíble, increíble. Y a raíz de eso, pues cogí una especie de afecto y de conocimiento y de ganas de conocimiento por este tipo de medicinas alternativas. La acupuntura, todo este tipo de medicinas que de una u otra manera lidian con la enfermedad desde otras perspectivas. Yo estoy de acuerdo con la antropóloga. Yo creo que a nosotros el establecimiento de la medicina occidental y el conocimiento occidental nos ha desconectado mucho, no solamente con los métodos de sanación alternativos, sino con los que teníamos nosotros, que eran los de los indígenas, a través de las plantas, a través de la medicina homeopática, y que de una u otra manera pues hay que tratar de volver a recuperar, reconectarnos con este tipo de medicina, porque pues en el caso mío funcionó. En el caso mío específicamente funcionó de manera dramática, porque lo tengo que decir, de manera dramática. Entonces yo sí pienso que es una falla que hemos tenido, pero no solamente en Colombia, sino en la cultura occidental, y es desconectarnos de la manera como la gente se trataba hace miles de años, y que también pertenecía pues a una rama del conocimiento que era distinta a la occidental, y que pues se ha ido opacando o se ha ido extinguiendo pues por todo esto que tiene que ver con la manera en cómo se practica el conocimiento en el mundo occidental. Bueno, no sé ahora sí, doña María o don Javier, si tienen alguna pregunta. Diana. Yo creo que nos falta abordar un poco el tema del Plan Nacional de Desarrollo, Sí. que mientras lográbamos conexión con el senador, inclusive yo hice la lectura para nuestra audiencia de los 7 mitos y un tesoro que encontró. No sé si él pudiese hablarnos un poco de cuál es el futuro de estas discusiones en el Congreso y qué podemos esperar en cuanto a cambios reales dentro de, por ejemplo, las facultades extraordinarias, que me pareció algo escandaloso, y las 4 ausencias del plan de desarrollo que también leímos en el principio, ¿no? Bueno, a ver, lo primero que yo quiero pues que le quede claro a la audiencia es lo siguiente. Cuando uno va a este tema del Plan Nacional de Desarrollo, nosotros somos el poder legislativo. El gobierno es el poder ejecutivo, y el legislativo lo que hace es control político, o legislatum, hacer leyes, viene del latín. Y eso ¿qué es lo que le corresponde a uno como legislador? Hacer control sobre las cosas que propone el ejecutivo. Nosotros somos los garantes de la población. En cierta medida somos como el abogado defensor, somos como las personas que se cercioran de que lo que se vaya a hacer no vaya pues a perjudicar a la población, o vayan con los mejores intereses para la población. Entonces, cuando presentan el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno, había un problema desde el principio muy grave. Lo primero era que el articulado no coincidía ni con el presupuesto ni con las bases, o lo que proponían en las bases, que era muy bonito, y decían que le iban a dar salud a todo el mundo, que iban a hacer esto, o que iban a construir unas carreteras y tal. Cuando uno iba al articulado no encontraba eso, y cuando uno miraba el presupuesto no estaba la plata. Entre otros no estaba la plata porque la ley de financiamiento, con la cual nosotros presentamos ponencia negativa, es una ley que estuvo mal hecha, que la van a tener que volver a presentar. Yo lo vengo insistiendo y lo voy a seguir diciendo, porque estoy seguro que van a tener que presentar otra reforma tributaria. Y esto generó, pues, prendió las alarmas. Desde que yo empecé a decir, estos tipos están diciendo un montón de mentiras. Entonces, miren lo que termina pasando. Lo que yo dije desde el principio, que no había coincidencia entre las bases del plan, entre la ley de entre las bases del plan, el presupuesto y el articulado. Un día antes de que se venza el plazo para presentar el Plan Nacional de Desarrollo al Congreso, introducen 128 artículos nuevos. O sea, díganme ustedes, si a ustedes les dan un contrato de trabajo que tiene 10 páginas, y al otro día que van a firmar el contrato tiene 20, y les dicen que lo tienen que firmar ya, ¿ustedes lo firman?
es que eso no lo firma nadie. O sea, No. el alegato mío era precisamente eso. O sea, ¿cómo van a firmar una vaina que le doblaron prácticamente los artículos y que nadie se los ha leído? Con la agravante de que una coma, un punto en uno de estos artículos modifica en su totalidad lo que el artículo puede decir. Entonces eso hay que leerlo con mucho cuidado. Y en ese orden de ideas, en aras de lo que nosotros veníamos diciendo, yo no firmé ese Plan Nacional de Desarrollo. Creo que es una irresponsabilidad las personas que lo firmaron sin leerlo, porque uno realmente está garantizando los derechos del pueblo colombiano. O sea, uno, lo mínimo es, hombre, miremos que esto no vaya a tener, que no vaya a traer perjuicios. Entonces, desde ahí ya las cosas empiezan mal con ese plan de desarrollo. Habían unos áreas de artículos que tenían y que tienen unas cosas muy preocupantes, como tú lo mencionaste, María, las facultades extraordinarias para el presidente, que no son necesarias, porque entonces podría modificar los órganos administrativos del país, podría hacer una serie de modificaciones con repercusiones brutales y que de una u otra manera, pues nosotros no tendríamos control sobre ellos porque no pasarían por el Congreso. Y volvemos a lo mismo, es que nosotros estamos para controlar, para legislar, para asegurarnos de que el país no se salga de las manos. Y de una u otra manera, si nosotros le damos carta libre a este gobierno, a este presidente que es transitorio, que apenas dura 4 años, a que haga lo que le dé la gana, pues lo que puede pasar es que se sale el país de las manos también. O sea, el contrapeso de nosotros estar ahí, pues los que vamos a hacer la tarea y los que nos preocupa el país es precisamente evitar que pasen ciertas cosas. Entonces, eso de facultades extraordinarias no va. O sea, nosotros no estamos apoyando eso del Partido Verde y tengo entendido que las bancadas alternativas tampoco. Y otra serie de artículos que también son muy preocupantes, como por ejemplo el pago mínimo de solidaridad, que es a la gente que gana menos del salario mínimo, donde básicamente le dicen, como usted no gana menos del salario mínimo, pero entonces le vamos a cobrar hasta 118,000 pesos mensuales para poderlos cubrir en salud, para que ustedes contribuyan. Hombre, por Dios, ¿quién en Colombia va a ser capaz de hacer eso? O sea, primero es informalizar el trabajo, porque es decirle a un empleador, no, hermano, usted no tiene que formalizar a nadie ni pagarle el mínimo, usted les puede pagar una plata por los días que vayan o lo que sea, y ellos mismos se tienen que pagar la salud. ¿Por qué más bien no formalizamos el trabajo? Porque en lugar de tratar de cobrar plata para la salud de esa manera no peleamos contra la corrupción o hacemos programas de promoción y prevención que le ahorren el dinero realmente al sistema? Entonces ellos están tratando de recoger 750,000 millones de pesos de esa manera. O sea, hay una serie de artículos que obviamente van a ser discutidos en plenaria, que son muchísimos, pero para mí lo fundamental que les tiene que quedar claro a los que nos están oyendo en este momento, es que eso fue un Plan Nacional de Desarrollo que se aprobó sin haberse leído. Y vuelvo y lo digo, porque es que es la mejor manera. Si a usted le dan un contrato de 10 páginas de trabajo para firmarlo, o para que se lo lea para firmarlo al otro día, y usted al otro día va y tiene 20, usted no firma, pues una persona en sus cabales dice, no, yo no voy a firmar eso, yo no sé eso que dice ahí, y puede decir que trabajo el triple y no me pagan nada. Entonces, mínimamente lo tienen que dejar uno el exceso. Entonces, yo creo que eso es el mensaje final de lo que implica y de lo que simboliza para mí ese Plan Nacional de Desarrollo. Un Plan Nacional de Desarrollo que se firmó sin haberse leído. Y lo firmaron pues ahí unos congresistas, pero se firmó sin haberse leído. Y yo jamás hubiera hecho eso. Como abogado defensor, como legislador que está representando los intereses pues, de todos los colombianos, yo no podía hacer eso. O sea, eso es irresponsable haber hecho eso. Don Javier. Bueno, ya como a modo de cerrar, para el senador sería preguntarle, bueno, dos preguntas en una. Primero, pues, ¿qué va a pasar con este plan de desarrollo? Que se han descubierto ya muchos micos, que se han descubierto ya muchas cosas incómodas, que en un principio se iba a caer, que hubo la polémica con estos congresistas de Cambio Radical, que no, que yo no leí el plan de desarrollo, pero lo apoyo, que fue algo de verdad terrible que este señor de Cambio Radical dijera eso. Y bueno, la otra pregunta ya es ¿qué se viene a futuro para el senador en materia legislativa y de una vez? O sea, dependiendo, no sé, pues yo le hago también esta otra pregunta, dependiendo de cómo le vaya, ¿buscaría reelección o buscaría aspirar a otro cargo de elección popular? O no sé, todavía no lo ha pensado.
Bueno, lo primero es que este Plan Nacional de Desarrollo, pero tu primera pregunta, tiene muchas dificultades para dar en el Congreso. Por lo que te dije, porque los que firmaron sin leer, pues ya se dieron cuenta de que eso viene preñado con un montón de orangutanes y pues no van a estar de acuerdo en aprobarlo en plenario. Muchos artículos se van a hundir, o el mismo plan, con las dificultades que está teniendo el gobierno con sus partidos aliados, que son el AU, Cambio Radical y el Liberal, pues probablemente tenga muchas dificultades para pasar. Hay muchos artículos que son tan preocupantes que de una u otra manera pues no van a poder, no va a haber mayorías para aprobarlo en el Congreso. Entonces es un plan que está en veremos. La última vez que nos aprobó un plan de desarrollo fue en el gobierno de Pastrana, y en los pasillos del Congreso, senadores de varios partidos dicen que probablemente eso ocurra con este plan nacional. Aparte de eso, pues con el tema de las objeciones a la JEP, aunque ya la Cámara dijo que no, eso tiene que ser tratado en el Senado, y eso requiere que sea por fast track, o sea que se va a hablar primero de esas objeciones, lo que implicaría que para hablar del Plan Nacional de Desarrollo va a haber menos tiempo, o sea que va a haber muchas dificultades para que se apruebe, y va a tener muchas objeciones, por todo esto que estamos hablando de los ricos que tiene. Lo segundo, pues mire, la verdad, yo no sé, yo estoy haciendo este ejercicio, como yo le digo a la gente pues de la Unidad Técnica Legislativa. Nosotros, personalmente yo sí considero que soy parte de un equipo pues que hemos armado. Nosotros tomamos la decisión, en mi UTL pues no se están pagando favores políticos. La gente que está en la Unidad Técnica, gente muy técnica, que trabajamos en los temas que tenemos que trabajar por el país, y estamos tratando de hacer el trabajo de la mejor manera posible. Y eso pues implica un esfuerzo mancomunado por parte nuestra, que de una u otra manera pues lo reevaluaremos de aquí a 2 años y miraremos qué tan probos somos para volver a aspirar o no. Yo creo que esa es una decisión que uno la tiene que tomar en el camino, no volverse a lanzar porque es que quiero volver a ser senador, porque pues para mí, con mucha humildad digo esto, pero para mí ser senador de la República es más por lo que yo pueda realmente dejar como huella, lo que yo pueda hacer de pronto, generar después desde el punto de vista de cambios, que lo que me genere eso desde el punto de vista personal. Yo creo que son más los problemas que trae ser senador y las dificultades que los beneficios. Entonces, yo creo que si nosotros logramos hacer una muy buena actividad legislativa, generar cosas buenas para el país, hacer cosas que valgan la pena, pues yo sí me animaría a seguir. Si nosotros pues hacemos una actividad pues sí, que ni suene ni truene, pues eso al país no le va a traer nada, y pues yo no creo que el país necesite un senador más que esté ahí por ocupar una silla. Y esa pues yo sé que suena muy duro conmigo mismo, pero esa realmente es mi postura. O sea, pues yo creo que esa es la actitud, y seguir en el Senado si somos capaces de hacer un buen papel. Y aspirar a otros cargos, no, a mí no se me ha ocurrido realmente aspirar a otros cargos de elección popular. Tengo acá un mensaje que nos dejan en Twitter. Natalia Martínez, en su cuenta Nata Willow, dice: qué complicado tener Guillain-Barré, pero aplaudo el aprendizaje de otros métodos médicos, siendo usted un profesional de la medicina occidental a partir de esto. De verdad, senador, considero importantísimo que podamos abrir contenido en política pública al respecto en Colombia. Bueno, senador, no sé qué comentarios finales nos quiera decir. Antes de los comentarios finales, quiero lo mismo que hicimos ayer con el precandidato Jorge Rojas, para distensionar ya, para ir cerrando ya y darle paso a las conclusiones finales del senador. Unas preguntitas ahí como para distensionar. Senador, un libro. La maravillosa vida de Oscar Wilde. Una película. Matrix. Bien, 20 años ya cumplió. Sí. Una serie. 24 horas. La primera temporada. La última que salió de Hannah también es muy buena, pero no sé, creo que en Colombia no está. Hannah. De la película de la chica sí, que estrenaron para sí, la misma. La serie ya está por ahí por internet, la tengo que ver. Muy buena, a mí me gustó mucho. Un maestro, una maestra, un referente. Mamá, Piedad. Un rival, un contendor digno.
el propio espíritu. Y una canción. No, a ver, hay una que es de Metronomy, es rock, que se llama No Obstacles, que me gusta mucho. Listo, senador, muchas gracias. Ahora sí, no sé, conclusiones, comentarios finales, algo que quiera decir. Que sin spoiler, Javi, le estar diciendo que sin contar las series. Ah, bueno. Ah, pues ahí sí yo qué culpa. Dice doña Ángela en el chat. Es una película. Si no ha visto la película de Ángela, pues grave. No, la serie es muy buena y pues, distinta. ¿Es muy distinta? Ah, bueno. Sí, pues es distinta. No va a estallar la serie. Ah, okay. ¿Y qué canción sota? Dice Natalia Martínez también en el chat. Qué muy buena canción la que mencionó el senador. Bueno, senador, ahora sí, ¿qué comentarios finales nos puede dejar ya para ir terminando esta transmisión? A ver, muchas gracias a ustedes. Yo creo que la primera vez que doy una entrevista así como tan tranquila, sin prevenciones, me hicieron sentir muy bien. Muchas gracias por invitarme a este espacio tan agradable y de permitirle a uno hablar y explicar las cosas a profundidad, porque muchas veces en las entrevistas uno no tiene la oportunidad como de explicar las cosas, sino que limítese a responder exactamente esto, y eso pues no le permite uno elaborar bien. Así que para mí es una especie espectacular y muy, muy, muy es muy agradable este rato con ustedes, de verdad que sí. Muy contento de haber estado aquí. Bueno, senador, muchísimas gracias. Este es un espacio que hemos creado para eso, para compartir opiniones, compartir todo lo que se tenga que decir, y para eso está, y ojalá que cuando esté de vuelta acá en Colombia también lo podamos tener, incluso para tocar temas ya más en concreto. Doña Ángela dice en el chat de Spreaker, muchas gracias al senador. Y bueno, doña María, algunas palabras para el senador ya despidiéndonos. Bueno, que muchísimas gracias. Para nosotros también ha sido un gusto tenerlo en este espacio. Y sí, en efecto, yo coincido, a la gente hay que dejarlo hablar. A mí me enseñaron cuando hice el entrenamiento de historia oral que la gente no se le debe interrumpir, y tristemente los periodistas en Colombia y en Latinoamérica hacen mucho eso, interrumpen, y a veces las cosas más interesantes que dicen las personas que tú entrevistas, las dices cuando les permites el espacio para hablar. Entonces, pues muchísimas gracias por toda la ilustración, también quedo muy satisfecha con la entrevista. Regañito para Andrés, que me dice María y todo el mundo cree que me llamo María. Mi nombre es Diana. Diana María. Me toca traer ronda de tintos. Doña Diana María. Pero muchísimas gracias al senador por acompañarnos, y esta es su casa, bienvenido siempre que quiera ayudarnos a entender estos temas. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Sí, claro que sí. Bueno, senador, es usted muy amable, muchísimas gracias. Y bueno, nos estamos despidiendo. Este episodio quedará subido en Spreaker, quedará en SoundCloud, en YouTube, en iTunes, en todas las plataformas. Lo podrán seguir escuchando y dejando sus comentarios, que ahí estamos en Twitter y todo. Entonces, don Javier, nos veremos ya el próximo lunes 8 de abril. Nuevo episodio podcast en el horario habitual. Así que a todos, gracias por habernos escuchado. Todos somos Pues la Verdad. Y senador, los mejores éxitos dentro de su agenda legislativa. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Bueno. La Verdad.